Muy buenos días, apreciados oyentes. En este tiempo tan especial por el que estamos pasando, es bueno que pensemos en un poco en la condición moral que distingue al género humano desde los tiempos más remotos de la antigüedad. Seguramente todos somos testigos de la degeneración moral que existe hoy en todo sentido y que los medios de comunicación nos presentan diariamente en sus noticieros. Esto nos hace recordar la triste historia bíblica del diluvio, ¿verdad? Acerca de la cual leemos en las Sagradas Escrituras, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, según Génesis 6:5. ¿Se imaginan ustedes lo que significó esa situación? Es decir, que los antediluvianos no podían pensar otra cosa que el pecado. Era tan general aquella degradación que el Señor se vio obligado a raer del planeta a toda esa generación, pues para eliminar ese repulsivo cáncer que no podía dejar avanzar por más tiempo. Pero pronto, después del diluvio, apareció de nuevo. Diríamos que había hecho ya metástasis en la descendencia de Noé, que fue salvada de esa catástrofe del diluvio. Cuando parecía que con el diluvio la tierra ya no volvería a ser habitada por una perversa generación como esa, fueron mayoritariamente los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, que se ganó una maldición de su padre por haber cometido un grave irrespeto contra él, quienes retomaron el mismo rumbo libertino que traían antes. Se sabe que ellos poblaron las famosas tierras de Canaán, que hasta hoy se conocen con ese nombre. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por qué fueron entonces condenadas por Dios más tarde las ciudades de Sodoma y Gomorra en los días de Abraham, así como también lo fueron las tribus cananeas en tiempos de Josué? Fue por la misma razón, por su vida pecaminosa, que nuevamente vivieron esas gentes, por su insoportable iniquidad. Pero no fue solo la generación cananea la que se corrompió y pecó contra Dios. No. También sucedió lo mismo con los hijos de Jafet y de Sem. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a un eminente personaje descendiente de Sem, quien llegó a ser el rey, nada menos el rey de Israel? Pues que él también violó de varias maneras las leyes de Dios. ¿Por qué este hombre también le falló al Señor? Bueno, Salomón dijo: porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, según Eclesiastés 7:20. Además, el mismo David declaró
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Bueno, ¿cómo entender esta situación? Se trata pues de una tendencia al mal que viene como, diríamos, encapsulada en la naturaleza humana que circula por nuestras venas y que se halla profundamente arraigada en cada ser humano. Veamos lo que el Señor Jesús advirtió acerca de este fenómeno, que desearíamos que no fuera así, por supuesto. Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, según San Marcos 7, 21, 23. Podríamos con sorpresa decir, pero Dios mío, ¿qué designios son los que vienen en esta generación humana? La genética parece mostrarnos eso. Esto es lo que brota de un corazón corrompido, que ya viene así. Lo que exteriorizan los corazones que, como lo dice también el apóstol Pablo a los romanos, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Bueno, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Romanos 1, 29 al 32 he leído. Esto quiere decir que en los días apostólicos también se padecía del mismo mal, porque Pedro escribió, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cómo les parece? He leído 2 de Pedro 2, 14. Bueno, todo esto significa violación de la ley de Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Es decir, la triste realidad que estamos viendo por doquier igualmente en nuestro tiempo. Eso es. Los escritores bíblicos no minimizaron ni ocultaron la historia del pecado y sus consecuencias, sino que fueron muy explícitos al denunciarlo todo sin excusa. Santiago el apóstol dijo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de su propio corazón, ¿cierto? Entonces, continúa diciendo, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Bueno, el apóstol Pablo, refiriéndose a esta misma situación, agregó también a los Gálatas. Dijo él, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican, termina diciendo él, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué triste. Una situación así. Por eso, pensemos, un hombre dominado por sus pasiones se encuentra en una peor condición que las bestias. No estamos exagerando, ¿no? Porque sus impulsos carnales no se someten a la razón y hay hábitos tan arraigados que se imponen en el ser humano a tal punto que Pablo los llama con razón la ley del pecado, Romanos 8:2. Así la llama, la ley del pecado. Jesús dijo a los judíos incrédulos, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Juan 8, 34 y 36. Ok, el problema es que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, según Primera de Juan 1:10, porque somos pues como inclinados a excusarlo todo, a decir que yo no soy, que yo no fui, que fue usted, ¿no? O que no debo nada o que no soy el culpable. Siempre estamos como predispuestos más bien como a excusar, como a liberarnos, como a negar el pecado. Y eso es lo que Pablo o lo que Juan dice, eso no es posible. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos al Señor mentiroso. Y eso no puede ser verdad. Bueno, Pablo no se excluyó, Pablo el apóstol no se excluyó, sino que confesó que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él. Primera de Timoteo 1:15. Él presentó lo que podría llamarse una radiografía de su propia alma y terminó exclamando por eso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Porque en esta confesión el apóstol manifiesta sentirse esclavizado. Y es más, él dice, vendido al pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esa misma ley, la ley del pecado, que el mal está en mí, hallo esa ley en mí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, como hemos visto, en mi corazón. Eso está allí, Romanos 7, 14, 19, 21 al 23. Bueno, es que Salomón también dijo, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29. Veamos que esta situación sería realmente desesperante si no tuviéramos otra alternativa que la muerte, la condenación, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, dijo Pablo, gracias doy a Dios. Afortunadamente podemos aprovechar la única vía de escape que tenemos, que Dios nos ha dado. Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a nuestro Salvador, que por haber muerto en la cruz podemos tener derecho ahora. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 dice el apóstol, me ha librado de esa esclavitud. Un párrafo inspirado, muy interesante, dice, Dios ha hecho mucho para posibilitarnos la libertad en Cristo, para libertarnos de la esclavitud, de los malos hábitos,
y de las malas inclinaciones. Queridos jóvenes amigos, ¿no os esforzaréis por ser libres en Cristo Jesús? Señaláis a este y a aquel cristiano profeso diciendo, no tenemos confianza en ellos. Si sus vidas son ejemplos de cristianismo, no queremos nada de ellos. Sí, por los malos ejemplos que hayan visto, ¿no? Pero dice, no miréis a los que os rodean, mirad en vez de a ellos a nuestro ejemplo perfecto, el hombre Cristo Jesús. Contemplémoslo. Contemplándolo seréis transformados a su imagen. Porque él dijo, ejemplo os he dado, ¿cierto? ¿Cómo se logrará esto entonces? San Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Esta ha de ser una tarea constante, ¿cierto? Una tarea sincera, no una acción, una confesión, diríamos, ocasional y tal vez fría, sin vida. Disfrutemos de esa preciosa libertad mientras hay tiempo, porque Jesús viene pronto. Por segunda vez, muy pronto viene a recibir a sus redimidos para siempre. Porque recordemos que hay señales. La situación que estamos viviendo en este tiempo no nos deja pensar otra cosa. Nos tenemos que dar cuenta que lo que ocurre, los desastres, la pandemia, los desastres por tierra y mar, todo es lo que está sucediendo que ya casi que no nos sorprende. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, veremos que esto no tiene otro propósito de parte de Dios que despertarnos y hacernos el llamado que necesitamos a que entreguemos nuestro corazón sucio, como hemos visto, lo entreguemos a Él. Que no tardemos más, que dejemos todas las cosas que a Dios le desagradan, que abandonemos el pecado, los hábitos. No será de un día para otro, no será cosa fácil, pero sí lo podemos hacer si nos aferramos al Todopoderoso Dios del cielo, a la misericordia de Dios, a ese perdón que el Señor nos ofrece. Bien, deseamos de todo corazón, de verdad, tener un corazón limpio, una mente limpia, libre de los tenebrosos designios del pecado. Solamente en Cristo Jesús lo podemos alcanzar. Si lo deseamos, si lo anhelamos, Dios nos va a ayudar con toda seguridad. Bueno, ante esta predicación de la palabra, No, simplemente lo último. yo les quiero invitar, les quiero aconsejar que si hemos tenido realmente, si hemos sentido que Dios nos habla o nos ha hablado a través de este mensaje, si hay verdadero interés en cambiar nuestro corazón, en alcanzar esa victoria sobre nuestros pecados, nuestros defectos, yo sé que el Señor le va a ayudar a cada uno que se proponga hacerlo con todo corazón, con sinceridad, que clame al cielo. El Señor está dispuesto a recibirnos cualquiera que sea nuestra situación pecaminosa que le traigamos. El Señor bendiga a cada uno, es mi buen deseo a través de este mensaje. Amén.